A ver, chicos, tengan todos, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el profesor Romero. El día de hoy, jóvenes, vamos a tener la clase de geografía y empezamos. A ver, ¿recuerdan, jóvenes, que en la clase anterior estuvimos explicando principalmente estuvimos explicando sobre el caso de la geodinámica, de la Tierra? Pero cuando hablábamos de la geodinámica, significa que es una rama de la geología. Pero dentro de la geodinámica se divide en dos partes: geodinámica interna y geodinámica externa. La clase anterior estuvimos explicando la famosa geodinámica interna. Cuando hablábamos de geodinámica interna, se refería, por decir, a los dos causantes de los cambios que se originan en el planeta. Los dos causantes que mayormente se originan en el interior de la Tierra, pero la causa principal de estos cambios, de estas fuerzas internas, de las fuerzas que se originan en el interior de la Tierra, es principalmente por el mismo calentamiento de la Tierra. Y cuando hablamos del calentamiento de la Tierra, principalmente son por dos: la erupción volcánica y el movimiento de las placas tectónicas. No sé si recuerdan esa clase anterior. Cuando hablábamos de la erupción volcánica o el famoso vulcanismo, principalmente el magma que se encuentra entre el manto superior y la famosa astenosfera, el magma es liberado a la parte superior. Y cuando es liberado a la parte superior, originan los famosos volcanes. Y estos volcanes hacen que el relieve de la Tierra sufran unos cambios. Por decir, se forman elevaciones. O en algunos casos, cuando estas erupciones volcánicas son en el mar, se forman las famosas islas. Por ejemplo, ahí tenemos Hawái, las islas Hawái, y esos cambios no vienen de recién por este tiempo, sino hace miles de años, desde el momento que se estaba formando la Tierra. Y si hablábamos del famoso vulcanismo, también, por ejemplo, podemos decir sobre el otro, sobre las placas tectónicas, el movimiento de las famosas placas tectónicas, que son los que originan las erupciones, que empiezan a liberar energía. Al liberar energía, originan los movimientos sísmicos. Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad, se origina, ¿qué? Terremoto. Y cuando un movimiento sísmico es de menor intensidad, lo que nosotros normalmente conocemos con el nombre de temblor. Si estos movimientos sísmicos, el movimiento de las placas tectónicas, cuando las placas tectónicas sufren dos cambios, la epirogénesis y la orogénesis, recuerden ustedes, jóvenes, uno se conoce con el nombre de plegamiento, y dentro de los plegamientos también tenemos lo que, por decir, son los que originan las cordilleras o montañas. Pero también hablábamos cuando el choque de las placas origina las famosas fallas. Estos dos son los causantes de que mayormente son los que originan los cambios en la Tierra. Pero cuando el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de la geodinámica externa de la Tierra. Cuando hablamos de la geodinámica externa, ya lo habíamos mencionado, el vulcanismo, jóvenes, y las placas tectónicas. Y el tema que es el de hoy es la geodinámica interna de la Tierra. Pero, ¿qué estudia la geodinámica interna de la Tierra? Vamos a ver, jóvenes. La geodinámica interna de la Tierra es mayormente la que causa la acción, estudia la acción de los agentes, atmosféricos. Vamos a ver a continuación. ¿Pero qué agentes atmosféricos? Agentes atmosféricos externos. ¿Cuáles son los famosos agentes atmosféricos externos? Podemos ver los vientos, las aguas continentales. Pero ¿de qué manera es la geodinámica externa? Mientras que una construye el relieve, el otro lo destruye o modela, o le da un molde. La interna
trata de construir, o es decir, darle forma al relieve, pero la geodinámica externa es la fuerza destructora del relieve. ¿Por qué? Por ejemplo, el viento, jóvenes. Los vientos, uno de los mayores causantes. Las aguas continentales, las aguas de los continentes, las aguas de los ríos, que producen las famosas erosiones. O lo que normalmente conocemos con el nombre de intemperismos, que lo vamos a ir explicando. O por qué no decirlo, los mares. Los mares, ante el golpe de una ola, jóvenes, ante el golpe de una ola hace que esa roca que está en las orillas, jóvenes, se origine el famoso interperismo. Es decir, se empieza a descomponer la roca. ¿Y por qué no es igual que decir mares, decimos océanos, o el hielo de los glaciares? Al derretirse en el día, originan los ríos. Y los ríos comienzan a destruir el relieve de la tierra. De igual manera, pero ¿de qué manera dicen que la geodinámica externa es la fuerza destructora de relieves, pues lo desgastan? ¿Por qué? Porque sobre la capa superficial de la Tierra, estos fenómenos van originando una lenta destrucción y modelación del relieve o paisaje. Del relieve o paisaje. Es decir, ¿pero qué van destruyendo? Van destruyendo las rocas y van dándole un molde al relieve. Entonces, dicen lo siguiente. Si habíamos mencionado que la geodinámica externa es la fuerza destructora del relieve, ¿por qué? Porque desgasta el relieve. Por decir, uno de los dos mayores causantes de este desgaste es, jóvenes, la energía solar y la gravedad, que vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando. Entonces decía que la geodinámica externa actúan sobre la corteza como agentes modeladores, van moldeando, ya lo había explicado. Cuando hablábamos de la geodinámica externa, habíamos mencionado que es la parte de la geología. Igual manera, en la geodinámica interna también habíamos explicado, es la parte de la geología, que estudia las modificaciones de la superficie terrestre. ¿Cuáles son las fuerzas externas que destruyen? Que desgastan, destruyen, desplazan materiales de un lugar a otro. ¿Cómo desgastan, jóvenes? Por ejemplo, el agua de las lluvias, entre una roca. Esa roca tiene una pequeña grieta, queda el agua ahí. Entonces comienza el día. En el día esa agua que quedó posada en la roca, los rayos del sol comienzan a penetrar en esa roca. Y en la noche, jóvenes, la temperatura baja. Entonces la roca sufren cambios. Y esto hace que se desgaste en la roca. Al desgastarse se destruye. Y después de destruirse, en los mismos vientos, jóvenes, desplazan los materiales de un lugar a otro y lo depositan los materiales en otro lugar. Tal es el caso, por ejemplo. No sé si habrán visto ustedes en las quebradas, la roca. Pero cuando la roca se logra descomponer, se originan las lluvias, van a parar a los ríos. Y después de los ríos, pasan a formar valles o van a parar en el mar. Decía, las fuerzas externas destruyen e igualan el relieve, jóvenes. Las fuerzas internas construyen, jóvenes, las fuerzas internas construyen el fondo oceánico. Las fuerzas internas, le había mencionado a ustedes, jóvenes, construyen el relieve. Las fuerzas internas, por ejemplo, el fondo oceánico, las zonas deprimidas, las fuerzas internas, un volcán cuando entra en erupción. Un volcán entra en erupción, da origen a las islas en el futuro. Pero no dan origen a las islas, pero de manera lenta. Los famosos plegamientos dan origen a las cordilleras o montañas. Los conos volcánicos de igual manera y las zonas elevadas. ¿Qué forman estos? Forman los relieves. ¿Cuáles son los agentes geológicos externos? Por ejemplo, el agua. ¿Dónde está el agua? Están en los ríos, en los glaciares. ¿Cuáles son sus cursos?
En sus cursos altos, ¿qué produce? La famosa erosión. Los ríos, en las partes altas, los ríos, jóvenes, en las partes altas, los ríos que producen la erosión. ¿Pero qué erosionan? Por ejemplo, erosionan, por decir, los cerros a las famosas montañas. Originan a la montaña, jóvenes. Ahora sí, pero los ríos en medio, ¿qué producen? Se produce como transporte. Y en la parte baja, jóvenes, los ríos, ¿qué es lo que hacen? Se produce la famosa sedimentación. Cuando dan origen, es esa montaña o ese cerro que ustedes normalmente conocen, jóvenes, ese cerro, cuando el río cruza por entre unos cerros, a esa agua, jóvenes, a ese cerro lo comienza a erosionar y la tierra de ese cerro es llevado a las partes bajas. Y en las partes bajas, jóvenes, forman los valles, como es, por ejemplo, el valle del río, el valle de Tumbes. De igual manera, cuando hablamos de glaciares, en las partes, jóvenes, que producen en las partes altas, de que normalmente se le conoce como circos. Pero ¿qué circo, jóvenes? Ustedes dirán, pero profe, ¿qué tiene que ver los glaciares en la parte con circo? ¿Qué es un circo? No sé si habrán visto ustedes, jóvenes, cuando hay un glaciar, es un cerro, y como que si tuviera, como que debiera en la parte altita, en la parte alta, nieve. Eso se le conoce, esa parte es un glaciar, pero se le conoce con el nombre de circos. ¿Qué produce la erosión? En la mañana, jóvenes, comienza a derretirse, y al derretirse, los cerros que están, las montañas que están en ese lado, comienzan, jóvenes, a llevar las aguas, a destruir esos terrenos. En las partes bajas, ¿qué es lo que hacen? Producen la erosión de fuertes erosiones y transportes. Recordemos que los glaciares son los que dan origen a los ríos mayormente del territorio peruano, la mayoría de glaciares. Por ejemplo, el río Tumbes viene de un glaciar de la parte del Ecuador. Entonces, cuando hablamos de torrentes de aguas y aguas de escorre son corrientes de aguas temporales. Cuando llueve mucho, el suelo no absorbe. ¿Y qué produce, jóvenes? Produce inundaciones, pero a la vez se lleva la tierra. Ahora sí, los océanos y mares, ¿qué modifican? Modifican el litoral. Ya lo habíamos mencionado anteriormente con las olas. Las corrientes marinas, las corrientes de mar, inclusive jóvenes comienzan a cambiar mayormente en esa zona del litoral, donde es decir, la parte de playa, comienzan a inundar o a causar daños o destrucción de algunas zonas. Agentes geológicos como el viento. ¿Qué hace el viento? ¿De qué manera el viento forma parte de la geodinámica externa? Porque habíamos mencionado, la geodinámica externa son fenómenos que originan la destrucción. Los vientos arrastran las partículas y las partículas chocan y erosionan. Los vientos, por decir, Tornados. jóvenes, un ejemplo, donde el ser humano hoy en día ha causado la destrucción de los bosques, esas pequeñas partículas que tiene de los bosques que mayormente hace que sean los terrenos productivos, producto de los vientos, jóvenes, son arrastrados hacia otros lugares. Y esas zonas quedan como zonas desérticas. Entonces, para que se den cuenta. ¿Y de qué manera, jóvenes, el agua con los seres vivos? Las aguas con las plantas normalmente benefician, pero también, jóvenes, les causa daños a los seres vivos. Habíamos mencionado como agentes geológicos externos. Hasta ahorita no borran eso que han colocado, jóvenes. Se había mencionado que mayormente ¿cómo les digo? La geodinámica externa destruye son las fuerzas externas que destruyen el relieve y lo moldean, jóvenes. Los dos causantes que mayormente originan estos son la degradación, jóvenes. Pero cuando hablamos de la degradación, estamos hablando de la erosión o intemperismo y la meteorización. La erosión
y, como les decía, erosión, jóvenes, o intemperismo. No sé si habrán visto ustedes, jóvenes, cuando han ido al campo. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando trabajaba en el campo, jóvenes, yo me paseaba en el campo y había la roca normalmente tenían una pequeña grieta, un pequeño huequito. Pero con el tiempo, cuando comenzaban las lluvias, siempre comenzaba a llover y al otro año, jóvenes, que yo iba en esa parte de la montaña, se había formado como una especie, como una tacita, pero es producto principalmente de las aguas. Entonces, la meteorización y erosión o intemperismo, jóvenes, forma parte de la degradación. Y otro de los factores que moldea el relieve, aparte de la degradación, es, jóvenes, la famosa agradación, que es la sedimentación y compactación. Que de aquí lo vamos a explicar cada uno de ellos. Le decía yo anteriormente a ustedes, la degradación es el desgaste de la corteza. ¿Por qué? Por efectos de los agentes atmosféricos. ¿Cómo así? Jóvenes, la energía del sol hace miles y millones de años ha estado aquí. Ha estado ahí desde los primeros inicios de la formación de la Tierra, ha estado ahí. Estos fenómenos se han ido dando de la mano. ¿Cómo así, jóvenes? Porque siempre ha estado la energía solar. Cuando ya no haya energía solar no puede ocasionar esto, pero cuando ya no haya energía solar, el ser humano también deja de existir. Entonces, le decía, la degradación es el desgaste de la corteza por efecto de agentes atmosféricos. Cuando habíamos mencionado agentes atmosféricos, habíamos mencionado los vientos, jóvenes, el hielo, las aguas continentales, de los mares, ríos, jóvenes, de igual manera. Ahora sí, pero ¿cómo influye esto? No se dan cuenta. El territorio está aquí, producto de unas lluvias, causan inundaciones y por aquí pasó el agua, miren qué daños causó. O en una roca, empezó a descomponerla de manera lenta o lentamente. Entonces, como yo les decía a ustedes, dentro de la parte de la degradación encontrábamos a la meteorización o intemperismo. Pero ¿qué es la famosa meteorización o intemperismo? Jóvenes, es el conjunto de cambios que sufren los materiales de la litosfera. Pero cuando hablamos de material de litosfera, ¿qué se refiere? A rocas, jóvenes. Materiales de la litosfera en contacto con la atmósfera, hidrosfera y biosfera. Con la atmósfera, aires, hidrosfera, agua y biosfera. ¿Biosfera, jóvenes, qué? ¿Alguien me puede dar respuesta a biosfera? ¿Biosfera a qué se refiere? Vida humana. A vida, pues, jóvenes, vida. A los seres vivos. ¿Cuáles son las características de la meteorización? No implica transporte. El agua es el principal agente causante. Ya lo habíamos mencionado. En una roca, jóvenes, va cayendo en una pequeña grieta. Le cae agua en la noche. Miren cómo empieza. Lentamente. No significa que de aquí un día a otro. Lentamente. Comienza a llover. Pues no puede ser un año, puede ser 2 o 3. Y comienza lentamente a descomponer la roca. O comienza a hacer estos grandes cambios como le había mencionado anteriormente. Miren. Aquí. Inclusive hay algunas rocas, jóvenes, que dan a entender que han sido eolitos, que es mayormente algunas fabricaciones de nuestros antepasados. Que tiene mayor, ¿por qué? Porque las rocas tienen forma como forma de un hacha de piedra y tiene unas pequeñas rayas. Pero no es porque ha sido utilizado por el hombre, sino que producto mismo del mismo causante, el principal agente causante de las rocas, que es el agua. Hay dos tipos de meteorización, correcto. La meteorización física y la meteorización química. Vamos a ir mirando, jóvenes. Entonces, la meteorización química, ¿qué son, jóvenes? Son procesos que modifican la composición química de las rocas. Principalmente, jóvenes, que producen alteraciones. Grandes alteraciones en las rocas. Por ejemplo, solamente para mencionar, producto, miren, del mismo mar, ¿qué es lo que ha originado, jóvenes?
entre el golpe de las olas, ¿qué es lo que ha originado? O mayormente entre las mareas, crecidas mareas, ¿qué es lo que ha originado el mar? Y esto no lo originó hoy día, sino mayormente hace mucho tiempo. Por decir, en la zona del norte donde encontramos este lugar es entre la zona de, entre el Ñuro y Máncora, y órganos. Parecido. Por ejemplo, si tratamos de ver, este es el tipo de disolución. Mayormente también tenemos el de oxidación, o mayormente se empieza a reducir cuando la roca se comienza a descomponer. O, ¿por qué no decirlo? La famosa hidrólisis está cerca del golpe de las olas. O, ¿por qué no decir carbonatación, jóvenes? Es parecido. ¿A ustedes han visto, jóvenes, en algunas cuevas, mayormente dicen que hay como que fuera hace miles de años, como que la formación de las gotas de agua en unas cuevas, ¿con qué nombre se le conoce? A ver, tiene parecido, pero no es. ¿Me lo pueden explicar, por favor, jóvenes? ¿Con qué nombre tiene parecido esto? Estalagmitas. ¿Cómo? Sí, esa es la respuesta. Estalagmitas. Extalatitas. ¿Está bien, Héctor? Espérate un ratito para Ya, anotar. profe. A ver. Bueno. El día de hoy va participando primero Héctor, jóvenes. Entonces, tiene razón. Él tiene parecidos a las estalatitas. Y hay otro nombre cuando dice en sentido contrario, que aquí lo vamos a ver, jóvenes. Entonces, habiendo mencionado la meteorización química, pero también podemos mencionarlo de otra forma, jóvenes. No solamente esto origina la meteorización química, sino también la formación de las cuevas, como montaña de sal de Cardona, jóvenes, que queden en diferentes lugares del planeta si hay diferentes formas. Por ejemplo, miren, aquí podemos ver lo que dijo ahora su compañero, estalatitas, jóvenes. Y una cosa es contraria, si viniera estas como así como pequeñas estas que están formaciones, cuando hay en sentido contrario tiene otro nombre. ¿Alguien tiene idea con qué nombre se le conoce? No es ¿Ah? estalagmitas. Correcto. ¿Quién Estalagmitas. fue el señor? Fox. Fox. Correcto, jóvenes. Entonces, para que vean, jóvenes, producto de la meteorización química. Ahora sí. Y otra vez más, jóvenes, aquí podemos apreciar, en diferentes lugares del planeta hay en las cuevas las famosas estalactitas. No por mencionar, pero por decir aquí en un lugar del Perú, conocido con el nombre de Tumbes, conocido acá como el Cerro del Barco, cuando llegaron unos jóvenes, hicieron estudios, unos alemanes, entraron con unas cámaras especiales y pudieron apreciar en la parte del fondo jóvenes estalactitas. Una sola vez ingresaron y nunca más se supo nada de este video. A ver, jóvenes, tenemos las famosas estalactitas en diferentes lugares del planeta, pero también se forman las famosas estalagmitas. A ver. Ahora, no sé si habrán oído hablar, jóvenes, la palabra kárstica. Kárstica. A ver, ¿alguien de ustedes tiene idea qué significa kárstica? Dicen que este nombre viene de Rusia, Carlos. Pero normalmente, ¿qué significa? Aguas subterráneas, producto de las aguas, jóvenes, producto de las aguas subterráneas. Producto de las aguas subterráneas es lo que origina, jóvenes, de lo que pueden observar acá. Es un sumidero. Producto de las aguas subterráneas. Producto de las aguas subterráneas, jóvenes, como pueden apreciar, el agua se filtra, por ejemplo. O la laguna de del Tejo, que queda en Cuenca, jóvenes. Esos son el término famoso kárstica, que aquí está escrito aquí en la parte con amarillo. Aguas subterráneas, que son las que forman también las famosas cuevas. ¿Alguno de ustedes podrá decir, ¿habrán aguas subterráneas aquí en Tumbes? Pregunto. Sí. ¿Habrán en la región de Tumbes, habrán aguas subterráneas?
Sí hay jóvenes que son aprovechadas principalmente por la zona de casitas. ¿Para qué? Para poder dedicarse a la actividad económica más importante, que es la agricultura. Pero también tenemos la meteorización física. Se produce por esfuerzos compresivos y dispersivos de la variación de los seres vivos. ¿Qué provoca? La rotura o fisuración de las rocas, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo nada más. En el campo, en Tumbes, antiguamente se dedicaban a la crianza de ganado caprino. Y el ganado caprino, cuando jóvenes sube los cerros o montañas, con la parte de sus uñas, la parte de sus patas, jóvenes va ocasionando la erosión de los cerros, mayormente produce la erosión. Y eso es lo que produce también que producto de eso, las rocas los cerros se vayan, ¿cómo le digo? Se vayan, las cabras, al hacer que los cerros con sus patas vayan destruyendo el cerro, mayormente la tierra comienza a movilizarse y bajar a un determinado lugar. Y cuando se producen las lluvias, se las lleva a jóvenes. Entonces, pueden producir varios agentes. Los esfuerzos tectónicos por compresión, distensión, que originan fracturas. Por ejemplo, la acción del hielo penetra jóvenes en las zonas de las partes altas, mayormente las zonas andinas. Cuando ingrese el hielo en las rocas, jóvenes, es más fuerte que mayormente el agua de los ríos, porque se ingresa el hielo y en la mañana hace un sol, lo descompone de manera rápida. Ahí podemos apreciar cómo ingresa, por ejemplo. Al helarse aumenta su volumen, la roca, y se origina fuerte fractura de una manera más rápida. Pero este es un proceso lento, no significa que de un momento a otro. La meteorización física también hablamos de la famosa termoclastia. ¿Pero qué significa la famosa termoclastia, jóvenes? La famosa termoclastia significa, jóvenes, ¿por qué no decirlo? El aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas, por decir, de mañana hace frío, de mañana hace calor, de noche frío. En el desierto, por decir, las temperaturas son muy altas y en las noches temperaturas bajas. Y ante estos cambios, esta temperatura, la roca sufre una serie de cambios. Y esta serie de cambios hace que la roca se descomponga. Jóvenes. La famosa bioclastia. Producto de jóvenes, la famosa bioclastia. Cuando hablábamos de bioclastia, jóvenes, su mismo nombre lo dice, por la rotura de la acción de los seres vivos. Un ejemplo de esto, el ejemplo de las raíces de los árboles. No sé si habrán visto que en algunos casos la roca también las raíces también penetran por las rocas, por decir. Si observamos el dibujo que está al costado, jóvenes, por ejemplo, los mismos vegetales causan la erosión mayormente causa la meteorización en algunas zonas, o invaden o destruyen las rocas. No sé si alguna vez habrán observado, jóvenes, que la gente que vive en los puertos, por decir Puerto Pizarro, en Puerto Pizarro hay algunas personas que tienen una plantita y la plantita está al costado, entre la planta está como una roquita, una roca. ¿Qué significa? Que la roca ha penetrado en ese lugar y jóvenes y ha logrado reproducirse. Cuando hablábamos de la erosión, dicen que la erosión, mayormente la erosión de los vientos, siempre es por la parte baja. Los vientos soplan fuertes por la parte baja, así por eso que las rocas sufren grandes cambios por las partes bajas. Si aquí vemos los ejemplos son innumerables a nivel mundial. Entonces, la erosión es igual que meteorización más el transporte. ¿Qué significa esto? Consiste en la movilización por el agua, el hielo o el aire de los materiales. Jóvenes, la erosión, ¿pero qué es lo que hace la erosión? Modela y moldea el paisaje, jóvenes, formando la erosión, lo que hace formar diferentes tipos de paisajes.
Podemos observar un tipo de paisaje acá, que se puede apreciar, jóvenes. Podemos observar una famosa cordillera, la erosión. Pero cuando se forman las cordilleras, producto de la erosión, se van dando formas, por ejemplo, valles interandinos, que es en la sierra peruana, por ejemplo, valles interandinos. Jóvenes, también hablamos de pequeñas montañas, y jóvenes y pequeñas elevaciones. Cuando hablamos de la erosión, empiezan a erosionar. Si aquí hablamos que está el mar, jóvenes, forma lo que se conocen las famosas playas. Si fuera el río, forma lo que se conoce como los valles. El transporte. Falta poquito, jóvenes, para terminar, porque este tema forma parte de 2 capítulos. El día de mañana empezamos con preguntas, que el día de hoy en la noche les voy a enviar. Jóvenes, el transporte, aquí se me pasó la N, jóvenes. Es el desplazamiento del material degradado. ¿Qué significa? Como la cabra comenzó. Como por ejemplo, la cabra subió aquí en esta zona y para subir para subir con sus patas, jóvenes, empezó a desmoronar en la tierra. Y al desmoronarse la tierra empezó a movilizar, jóvenes, por aquí. Es el transporte. Y sedimentación que se establece en un lugar. Es el desplazamiento del material degradado hacia los fondos marinos y zonas llanas. Cuando hablamos de zonas llanas, significa, jóvenes, en partes planas. El transporte. Y por último, jóvenes, tenemos, bueno, ya lo habíamos mencionado, la agradación. Eso es el depósito de los materiales degradados y su posterior sedimentación y compactación. La sedimentación, ¿qué significa la sedimentación, jóvenes? El depósito de los materiales geológicos que se movilizan principalmente. Sedimentación, miren acá, por ejemplo. Se empezó a descomponer, jóvenes. Producto de la lluvia se produjo el derrumbamiento de un cerro. Sedimentación. Jóvenes, se vino abajo. Producto, jóvenes, de los vientos. Se formaron las famosas dunas. ¿Cuáles son los agentes geológicos? El viento. Miren cómo el viento actúa, jóvenes. Inclusive, por ejemplo, no sé si habrán visto que en Nigeria se pudo observar una nube de arena mayormente en Nigeria. No sé si pueden apreciar aquí. Producto de los vientos. Producto de los vientos, los terrenos quedan desérticos. Producto de los vientos pueden originar ¿cómo le digo? Huracanes. Los glaciares, jóvenes, ¿de qué manera actúan los glaciares? Podemos observar acá también. Forman las famosas grietas en las partes bajas. Y estos originan, miren, las rocas. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta, niños? A ver, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, por favor. No, profe, no. Quiero ver a todos, espérense un ratito para verlo porque tengo que tomarles una foto, aunque no salga su rostro. Ya, chicos, entonces, el día de mañana, jóvenes, hoy en la noche pongo 40 preguntas. Y de las 40 preguntas voy a elegir al azar a dos de ustedes, cada uno de ustedes va a tener la opción de buscar la respuesta y tratar de explicarme por qué la respuesta, jóvenes. Hoy en la noche pongo 40 preguntas para el día de mañana poder ir respondiendo cada uno.